Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estuve limpiando un poco mi careta vieja, tengo otra un poquito más nueva. Y vieron que estos acrílicos acá se ensucian mucho, igual que el de adentro. Ya está medio opaco. Y bueno, en la caja, en la bolsita esta que tiene el manual, vienen los dos repuestos, ¿eh? Lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo se reemplazan estos acrílicos, que por ahí hay gente que no lo sabe. Por supuesto, como siempre digo, a alguno le va a parecer una tontería, pero hay gente que no lo sabe. Así que vamos a proceder a hacer el reemplazo de esos acrílicos para que nos quede más clara la careta y se pueda usar cómodamente. Bueno, vamos a proceder a desarmar. Fíjense que acá tiene dos trabitas. Esto trátenlo con cuidado porque es acrílico. Hacia adentro, la tiran hacia adentro ahí, descalzan, ahí, ¿ves? Ahí, y vamos a tratar que se vea bien, se descalza. ¿Ves que tiene un calce ahí? Bueno, ahí ya sacamos esa y esta acá se retira así fácilmente. Ya sacamos ahí, ahora le vamos a pasar un trapo y lo vamos a reemplazar. Tenemos los acrílicos nuevos, le vamos a sacar la protección, trae un nylon de protección, ¿ves? Retiramos esa protección con cuidado de los dos lados y ahí nos queda, miren cómo va a cambiar esto, un acrílico espectacular. Para sacar el conjunto del vidrio fotosensible, las regulaciones, que está prendida con el cablecito ahí al regulador, vamos a sacar acá, tratar de que se vea bien. Vamos a aflojar esta tuerquita, así podemos trabajar cómodo. Para retirar de este lado, fíjense que tiene unos calcecitos ahí, se abre ahí, retiramos ahí, ahí tenemos la parte esta y ahora vamos a pasar a retirar este acrílico. Este acrílico simplemente con un destornillador finito lo calzamos acá en la punta y le hacemos fuerza ahí para descalzar los vértices. Ahí. Ahí está. Sacamos ahí, limpiamos bien, yo la lavé con agua, la pueden lavar con agua, le sacan la pila. A mí se me perdió la tapita de la pila ahí. Y ahora vamos a poner el otro acrílico. Mismo procedimiento, le sacamos los protectores que tiene. Los film protector. Tiene de un solo lado en este caso. Y bueno, acá tenemos que calzarlo nomás un poquito. Hacerle un poquito de fuerza y va a calzar. A ver, primero de este lado, ahí, ven que le doblo un poquito, ahí está, listo. Ahora vamos a proceder a armar todo. Acá es fácil no confundirse porque tiene el lugar para el cable. Así que buscamos ahí el lugarcito para el cable. Y calzamos ahí. Ahí está armado el cuerpo. Vamos a armar en la careta ahora. Tiene un puntito ahí, un calce. Fíjense que coincida bien. La arandelita y la tuerquita. Traten todo con suavidad porque esto es delicado. No lo aprieten demasiado. Recuerden que esta es la regulación de la sensibilidad de la careta. Del tono de oscurecimiento, perdón. Ahí está. Calzado. Y ahora sí, vamos a reemplazar el de adentro que ya lo teníamos acá. Ya le habíamos sacado los film, todo. Así que bueno, lo colocamos ahí nomás. Perfecto.
Ahora armamos ahí, calzamos. Perfecto. Y nos queda impecable. Miren cómo cambió la careta. Impecable. Esta es una Luxtoft ST1E. Bastante buena careta por el precio que tiene. Así que bueno. Espero que les sirva, como siempre les digo. Ahora vamos a hacer otro proyecto sobre esta careta. Le vamos a agregar un forzador de aire. Ya van a ver el proyecto. No sé si va a llegar a salir mañana o va a salir primero este video, pero bueno. Si no, le vamos a dejar el enlace. Espero que les sirva y bueno, la gente de Luxtoft que se cope conmigo. Veo que está trabajando con varios makers. Así que bueno, esperamos el llamado para trabajar con la gente de Luxtoft y probar sus productos que me han dado bastante buen resultado.